las últimas horas de su vida terrenal, el Señor Jesús debió sufrir todo tipo de tormentos. Tormentos físicos, tormentos espirituales y también tormentos emocionales. Él lo había anunciado, se lo había dicho a sus discípulos. En el capítulo 9 leíamos en el versículo 22, él decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En el capítulo 17 decía: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Notás la palabra necesario? Era necesario. Era necesario que el Señor padeciera, que sufriera. Era necesario que el Señor muriera en manos de hombres y era necesario que resucitase el primer día. El padecimiento del Señor Jesús era clave para que se cumpliese el plan de Dios. Ese padecimiento era clave para nosotros, era necesario para darnos a nosotros salvación. Y el profeta Isaías lo había anunciado con una con un increíble detalle. Lo hemos leído muchas veces y lo voy a leer de nuevo. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.
El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Nunca sabremos el grado de sufrimiento que significó cargar con el pecado de todos aquellos que íbamos a creer en él. Soportó sobre sí la ira de Dios que le correspondía a cada uno de los creyentes. Pero él, dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. De parte de los hombres padeció humillaciones de todo tipo, torturas indecibles y la crucifixión. Dice la Escritura, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Todas esas cosas las causaron sus enemigos. Pero el Señor también debió sufrir a causa de los que más amaba, de sus amigos. Los que caminaron con Él esos 3 años, los que comían con Él, los que compartieron charlas. En la última noche le rompieron el corazón porque lo dejaron solo. Incluso Pedro lo negó 3 veces. Y todo esto a causa del miedo. Pero hubo uno que cometió una infamia largamente planeada. Dice la Escritura, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él sufrió también emocionalmente, profunda tristeza, abandono y traición. Judas planeó, no fue a causa del miedo, no fue una decisión espontánea. Él lo planeó voluntariamente entregar a Jesús al enemigo. Y no solo planeó, sino que dio un paso y fue a ver a esos líderes religiosos que estaban planeando la muerte de Jesús. Y otro paso, recibió de ellos dinero, 30 piezas de plata. Y otro paso más. Pese a las impresionantes advertencias y oportunidades que el Señor Jesús le daba, jamás se arrepintió. Siguió adelante con su plan. El Señor sabía, el Señor lo conocía, siempre supo. En Juan 6:70 leemos, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor sabía, sin embargo siempre lo trató con dulzura y siempre le dio la oportunidad para que se arrepienta, incluso esa misma noche. El Señor es la expresión misma del amor. El apóstol Pablo escribe a los Corintios,
En 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículos 21 al 23. Dice así, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Estamos en esa noche, en esa última noche, que el Señor había esperado largamente. Él, cuando se reunió con sus discípulos, les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Y esas palabras no pueden dejar de conmovernos, porque muestra claramente el corazón tierno y amoroso del Señor. Era la noche en que Él iba a sufrir, en que iba a padecer. Iba a padecer como nadie jamás sufrió. Lo lógico hubiera sido que deseara que esa noche nunca llegara. Sin embargo, Él deseaba con todo su corazón comer esa Pascua con sus discípulos. Y eso no significa que al Señor no le importaba el sufrimiento, porque realmente Él iba a experimentar el infierno por nosotros. Y eso lo angustiaba atrozmente. De hecho, después de entrar en Jerusalén, vemos que Él dice en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estaba en angustia mortal, su alma estaba en completa angustia, pero había venido para esto, para buscar y salvar lo que se había perdido. En pocas horas, en muy poquitas horas, Él pasaría de comer el cordero pascual con sus discípulos a ser Él el cordero, a morir como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero cordero de Dios. Y toda su vida había anticipado esta hora. Sabía lo que iba a pasar, pero la anhelaba también. Anhelaba esa noche. Imagínate el corazón del Señor rebosando de amor, porque había llegado el momento que deseaba tanto, el momento en que iba a salvar a sus amados, a los suyos. Sin embargo, la actitud de sus discípulos no era tan amorosa. Ellos estaban preocupados por cosas mucho más terrenales. De hecho, vamos a leer que hasta discutieron entre sí por cuál de ellos sería el más importante, quién se ubicaría en los lugares de más importancia cuando viniese el reino del Señor. No entendían nada. Y tanta falta de humildad tenían que, como lo veíamos el domingo pasado, llegaron a ese lugar y cada uno se ubicó alrededor de la mesa con los pies sucios. Siendo que para los judíos eso era algo chocante. Debían lavarse los pies, pero esa tarea era una tarea humillante que solamente
la llevaban a cabo los esclavos, los siervos más humildes, de menor importancia. Lógicamente ninguno de ellos iba a rebajarse de esa manera. Y entonces dice la Escritura que el Señor se levantó de la mesa. Vamos a leerlo. Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lavó los pies de cada uno, incluso de Judas, enseñándoles de manera práctica que en el reino de Dios el más importante es el que más sirve, no el que espera ser servido. Y después de semejante lección de humildad, se sentó o se recostó, porque te recuerdo que las mesas estaban ubicadas en forma de U, eran muy bajitas, y los comensales se recostaban sobre su mano izquierda, con la cabeza cerca de la mesa y los pies hacia afuera. Y el Señor estaba en el centro de la U, como el anfitrión. Y también te recuerdo que la cena de la Pascua tenía diferentes momentos, ¿te acordás? Era una cena larga que empezaba a eso de las 6 de la tarde, cuando ya anochecía, y que bueno, estaba matizada con mucha conversación, pero que empezaba con la oración del anfitrión, después se bebía la primera copa, después se realizaba un lavamiento de manos ceremonial y se comía lo que nosotros consideraríamos la entrada, que bueno, consistía en hierbas amargas, en una pasta que se ponían en fuentecitas en donde se mojaba el pan, una pasta de frutas secas y aceite y vinagre. Podemos pensar que lo que está contando Lucas ahora pasó en ese momento de la cena. Lucas cuenta las cosas más importantes que pasaron en esa noche, pero no las cuenta en orden. Él narra los hechos, pero no dice en qué momento exacto sucedieron. Podemos pensar, comparando con los otros evangelios, que esto que pasó con Judas ocurrió en ese preciso momento, cuando estaban compartiendo entonces esta suerte de entrada, ¿no? Estaban hablando cuando de pronto el Señor declara algo totalmente inesperado para todos, algo absolutamente sorprendente. El Señor dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Nosotros no entendemos, por nuestra cultura, el verdadero sentido de esta frase. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Pero para la cultura de ese tiempo, en ese tiempo y en ese lugar, la figura del anfitrión era muy importante. La persona que recibía a los invitados era alguien a quien había que respetar. Él estaba dando de lo suyo. Para la mentalidad de ese tiempo no había nada más abominable que levantar la mano o hacer algo en contra de aquel que te recibe y que te da su hospitalidad,
su confianza, su bondad. Que alguien haga algo en contra del anfitrión era impensable, era indignante. Y ahora el Señor dice que uno de ellos que está sentado a la mesa lo iba a entregar. Y Mateo y Marcos dicen que el Señor también lo dijo de una manera mucho más clara. Vemos, por ejemplo, en Mateo 26, 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Marcos dice algo parecido. Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de vosotros. ¿Vos te imaginás el impacto que pueden haber causado estas palabras? Uno de vosotros. Estas palabras deben haber caído como una roca sobre la mesa. Debe haber sido un impacto atroz, porque ellos sabían que Jesús tenía enemigos, que ya habían tratado de matarlo, y Él les había dicho que ahora, en este tiempo, bueno, iban a lograrlo, iban a hacerlo, iban a matarlo. Pero lo que nunca hubieran sospechado, que entre ellos, entre ese núcleo de solo 12 personas, pudiera estar el entregador. Mirá cómo dice Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió en espíritu. Y yo quiero pedirte que nunca desvíes tu mirada de Jesús, porque se trata de Jesús, no se trata de Judas. Es Jesús. Y cuando dijo esto, dice que se conmovió en espíritu. Esto quiere decir que tenía una gran agitación adentro de él, una agitación espiritual. Estaba profundamente triste. ¿Sabes en qué momento se dice una frase parecida que sintió el Señor Jesús? Cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. En Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al verla llorando a Marta y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Las mismas palabras. Ese dolor lloró. Ese dolor, esa conmoción adentro suyo, esa conmoción espiritual, sentía el Señor Jesús al decir estas palabras, porque Él amaba a Judas. Sabía que era un traidor, pero le entristecía profundamente su condición, porque sabía que iba derecho a la perdición. Y dice en el versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Profundamente triste. El Señor se lamenta. Pero quiero llamarte la atención en este versículo en particular, porque es tremendo en cuanto a su significado. En este versículo está claramente expuesta la tensión que hay entre la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios, y la responsabilidad del hombre. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Estaba determinado. Esto quiere decir que el Señor Jesús fue entregado, pero no por Judas, ni por los soldados romanos, ni por los líderes religiosos, ni por Herodes, ni por Pilato. Estaba determinado por Dios. Dios
había determinado que esto fuera así. El apóstol Pedro, en el siguiente Pentecostés, cuando el Espíritu Santo caería sobre la iglesia de ese tiempo y Pedro se levantaba a hablarle a los judíos, en el capítulo 2 de Hechos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estaba determinado. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, el Señor dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas actuó por su propia voluntad y para su propia conveniencia. Judas era completamente responsable de sus decisiones. Y el Señor se lamentó por él. En su absoluta soberanía, Dios determinó que esto fuera así. Y Judas era responsable. Ahí está la mayor tensión que escapa a nuestra comprensión. Esto no podemos entenderlo con el razonamiento, solamente por la fe. Es lo que dice la Escritura. Y estas son las cosas que se revelan para que las entendamos, para que las creamos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ay, dice el Señor, de aquel hombre por quien es entregado. Cuando el Señor dice ay, es un lamento muy profundo. Él varias veces pronunció ay por las ciudades, o los ciudadanos, mejor dicho, de Corazín y Betsaida, porque el Evangelio había sido predicado por el Señor y respaldado con muchos milagros y ellos permanecieran incrédulos. Ay de ellos, ay de los escribas y fariseos, hipócritas, ay de los que hacen tropezar a los pequeñitos, a los discípulos de Jesucristo. Esos ay son pronunciados porque el destino de esas personas es la perdición eterna, es el infierno. Imagínate lo que le esperaba a este hombre que estaba entregando voluntariamente al Hijo de Dios, al Mesías, al Cordero. Mejor lo hubiese sido no nacer nunca, no existir jamás. Así dice Mateo 26, 24. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hubiera sido preferible no haber nacido. ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con su vida este hombre? Era completamente responsable del castigo que recibiría. Ahora, cabe preguntar por qué el Señor hablaba de esta manera. ¿Por qué no dijo directamente Judas es el traidor? ¿Por qué no vemos que no lo menciona en ningún momento? ¿Por qué lo miró fijamente y lo echó? Porque le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Ahora Judas sabía que el Señor sabía que había un traidor entre ellos. Podría haber roto en llanto. Podría haberse arrodillado a los pies del Señor pidiendo perdón. Pero él siguió imperturbable, siguió en su hipocresía.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estaban asombradísimos. Estaban desorientados. Y Juan, que estuvo allí, nos cuenta que se miraban todos perplejos, se miraban unos a otros. Juan 13:22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Ellos incluso sospechaban de sí mismos porque ellos sabían que eran hombres débiles, que dudaban y que probablemente podrían ser capaces de hacer algo hasta sin intención en contra del Señor. Ese es el pensamiento de todo cristiano honesto. Sabe de su debilidad y está dispuesto todo el tiempo a reconocer su pecado y a pedir perdón. Lo llamativo es que nadie sospechó de Judas. Sospechaban de sí mismos, pero no de Judas. Y dice Mateo 26:22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Honestamente ellos dudaban de sí mismos, de su entrega. Tal vez, Señor, hice algo malo y hice algo en contra tuyo. ¿Habré sido yo, Señor? Y todos preguntaban, pero Judas no. Probablemente empezó a sentirse incómodo porque esperó un rato todavía antes de hacer esa pregunta. Porque en realidad él sospechaba que Jesús no sabía cuál de ellos era. Y él estaba confiado en su trabajo. Él había hecho todo muy bien, había ocultado todo de manera casi perfecta. Por eso seguía todavía aferrado a su hipocresía. Y mirá lo que nos cuenta Juan, que como te dije, estaba ahí. Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Bueno, el discípulo que Jesús amaba seguramente era el mismo Juan, que dice que estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, quiero que te representes la figura, ¿no? Todos están recostados sobre su brazo izquierdo. Entonces, la persona que está a la derecha tiene la cabeza más cerca del pecho del que está a su izquierda. ¿Se entiende lo que digo? Probablemente o seguramente Juan estaba a la izquierda del Señor Jesús, porque dice que él recostaba su cabeza sobre su pecho. Y el que estaba a la derecha era el lugar de más alto honor. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza del anfitrión estaba cerca del pecho del que estaba sentado a la derecha. Sabemos que Pedro no era el que estaba sentado a la derecha, porque Pedro le hace seña a Juan. Este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro estaba bastante lejos. ¿Quién estaría en el lugar de mayor honor? Casi con seguridad era Judas. Lo que significaba un acto de mucho amor de parte del Señor hacia él. Otra oportunidad para arrepentirse. Pero el que hizo tuvo otra oportunidad para despreciar al Señor.
Sigue contando Juan. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan, con toda inocencia, cerquita del Señor, le pregunta, en intimidad: ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, en vez de responder directamente, el Señor le dijo a quien le diera el pan para que moje en esas fuentecitas que te decía, de salsa. Dar, que el anfitrión le dé en la mano pan para que moje en la salsa, era un acto también de amor, de entrega. Y lo hizo con Judas, que evidentemente estaba muy cerca, por eso también entendemos que estaba a su derecha. Y acá tenés otra oportunidad para que Judas se arrepienta, porque Dios, el Señor Jesús, le estaba dando constantemente muestras de amor. Pero Judas no se arrepintió. Nos acordamos de la palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, cuando dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo esto hacía el Señor para guiarlo al arrepentimiento. Y sigue diciendo Juan: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora Juan sabía quién era el traidor. Y estaría impactado, porque nadie pensaba que sería Judas, el que estaba sentado a la derecha del Señor. El Señor siempre había sido amoroso con Judas. Tal vez Juan le hizo una señal a Pedro, no lo sabemos. Y es probable que en ese momento, cuando el Señor le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, probablemente en ese momento Judas se vio obligado a hacer la pregunta. Mateo dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Notás la diferencia? Los discípulos todos les preguntaron: ¿soy yo, Señor? Y Judas preguntó: ¿soy yo, maestro? Para Judas, Jesús no era su Señor, nunca lo fue. Él no creía que Jesús fuera Dios. Por eso, todavía seguía con su hipocresía. Por eso él todavía sospechaba de que Jesús no sabía. Cuando él preguntó: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y probablemente en ese momento es que Satanás entró en él y ya su rostro debe haber cambiado y Juan lo debe haber visto. La máscara cayó. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús siempre estuvo al control de la situación. Jesús no estaba asombrado, estaba triste, profundamente triste, agitado en su corazón, pero no asombrado. Él sabía. Esa era la noche en que él iba a padecer. Y lo primero que padeció fue una traición. Él
estaba dando su vida por nosotros. Él la daba, nadie se la quitaba. Él dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba al control. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y en ese momento entonces, no antes ni después, en ese momento, cuando ya tuvo todas las oportunidades para arrepentirse y las rechazó todas, es que Judas se levantó y salió. Y esas últimas palabras del Señor Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto, lo dijo en voz alta y todos escucharon. Pero ninguno relacionó esas palabras con la traición. Mirá lo que dice Juan. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Tan grande era la hipocresía de Judas, que aún en ese momento ninguno sospechó, salvo Juan y tal vez Pedro, que él era el traidor. Y se levantó y se fue. Y continúa Juan diciendo, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era de noche en Jerusalén. Estaba oscuro. Pero esa oscuridad ni se comparaba con la oscuridad de Judas, la oscuridad de su corazón, la oscuridad del pozo en que él estaba metido. Es espantoso aproximarnos a ese corazón oscuro. Él se entregó a la condenación voluntariamente, porque nunca se entregó con honestidad al Señor. Tuvo todas las oportunidades de arrepentirse, pero amó más al dinero que al Señor. Completamente responsable. Esta noche que el Señor tanto esperaba es la noche en que Él iba a padecer. Iba a comenzar su pasión. Y la pasión comenzó con la traición. La traición de un amigo. Él tuvo que soportar esa traición, tuvo que soportar esa falta de amor, esa ingratitud tan profunda y esa hipocresía tan honda. Judas recibió lo que merecía, pero no miremos a Judas, miremos al Señor. En todo su brillo, en todo su resplandor. Porque en esa noche oscura el Señor brilló como nunca. Su ternura, su amor, su gracia, su misericordia. Él es la luz que ilumina a todo hombre. Él es la luz del mundo. El resplandor de la gloria de Dios. Él iba a ser entregado esa noche, pero no por Judas, sino por el Padre y por sí mismo. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es nuestro Salvador. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos.